Ya. Buenos días. Yo no sé si es suerte o la suerte mía hacer las clases siempre después del doctor Rivera, que tiene una opinión especial sobre los cirujanos de columna. Así es que les aconsejo, si alguien quiere tener un amigo, el doctor Rivera es re buen amigo, siempre es bueno tener los amigos, porque si no te hace mierda en las congresas. Ya, lo he visto, cirujano tenerle un susto terrible. Una vez me invitaron a hacer una charla al congreso de reumatología. Imagínate un cirujano hablando de reumatólogo de la cirugía de columna. Ya eso es malo, pero después de que hable el doctor Rivera, eso es peor todavía. Así que tuvimos que ser cautos, pero en general tenemos conceptos bastante comunes. Seguimos trabajando juntos, pero trabajamos muy juntos 10 años de clínica de aves, así que yo ya conozco a Marito me conoce a mí. A mí me tocó hablar en general, oye, no vas a escuchar como, así que voy a gritar, no, yo soy medio gritón, prefiero gritar, voy a utilizar ¿se escucha bien o no? Sí. Un grito. La evaluación clínica, esta clase se supone que era antes de la que tenía que hablar el doctor Rivera, pero en general vamos a tocar tópicos que él probablemente no tocó y ordenar un poco el cómo uno evalúa un paciente cuando llega a consultar por alguna patología de la columna. Este es un caso clásico. Fíjense, Pedrito es un gallo de 45 años, clásico chileno, sedentario, no hace nada de deporte, trabaja en oficina. Alto porcentaje de los chilenos trabajan sentados sin hacer nada. Empieza un año con dolor de espalda que va, que viene, que es raro, autolimitado, se autotrata, no consulta. Pero 2 meses antes de la consulta, el cristiano aparece un dolor que cambia, se le va y se le irradia la pierna derecha, parestesia, disestesia hasta el borde del pie, sin antecedentes de trauma ni ninguna cosa. Y la pregunta es clásica: ¿cuál es el examen que cuando les llega a ustedes es el primero que dicen, este caballero se tiene que llevar este examen para la casa? Perfecto, porque esta es la misma diapositiva que muestro desde cuarto medicina. El examen físico. Pues si tú no haces un examen físico, pasa lo que dice el doctor Riera, que llega un paciente y te dice, mire, yo tengo diagnosticado una hernia hace 10 años. ¿Y ahí? No, que yo tengo unas discopatías que me están matando. Y el paciente tiene 60, 70 años. El que no tenga discopatía después de los 40 años, sáquese una foto. Por lo tanto, es importante que la evaluación clínica del paciente previo a solicitar algún examen de imágenes sea importante. Lo principal es la anamnesis. ¿Alguien sabe quién hizo ese cuadro, no? ¿De quién es? ¿De quién es? Es de la Frida Kahlo, es un autorretrato. Dicen que la Frida Kahlo, que fue operada 800.000 veces de la columna, tenía además fibromialgia. Y ella se autorretrató como ella se sentía. Fíjense, una columna tiesa y clavos por todas partes de su cuerpo, con una cara de felicidad que lleva a invitarla a cualquier carrera. Si tú no evalúas a un paciente desde el momento que ingresa a la consulta, porque está ya apurado, porque soy traumatólogo, porque nosotros los traumatólogos tenemos una característica especial, nosotros somos concisos y precisos. Nosotros somos la especialidad que más se parece a la medicina. El resto es medicina. Nosotros nos parecemos a la medicina. Si cuando nosotros dicen que somos carpinteros, verdad, si a nosotros nos gusta arreglar lo que está quebrado. Y es más fácil que un paciente diga, ¿qué le pasó? Me caí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde se ve? Aquí. Ah, está quebrado, listo. ¡Pum! Se acabó el diagnóstico. Ah, tiene quebrado, lo juntamos, le ponemos una placa y se arregla. La columna es un ente especial. Y los que hacemos columna, habitualmente somos más especiales todavía. No sé si más patológicos o menos patológicos que los pacientes, pero somos más especiales. Finalmente terminamos siendo psicogeriatra. ¿Se acuerdan que habíamos esa definición? Psicogeriatra, neurólogo y traumatólogo metió en la misma especialidad. Por lo tanto, es re importante escuchar qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que le duele y qué es lo que le aqueja. Ustedes ya escucharon que el dolor de la espalda es un dolor que no viene acompañado solo. El dolor siempre viene acompañado de un trastorno psicopatológico, que el paciente tiene algún problema dando vuelta. Es clásico. ¿Qué le sugiero yo? Primero, cuando llegue un paciente con dolor de espalda,
definan, ¿este paciente tiene un dolor mecánico o un dolor no mecánico después de la evaluación? Ustedes todos saben que el dolor mecánico, ¿cuál es? Pues es el dolor que duele cuando hago ejercicio, se pasa cuando hago reposo. Es un dolor que cede cuando uno toma antiinflamatorio. Es un dolor que no aparece en las noches. Es un dolor que no está asociado a ninguna otra patología. Es un dolor mecánico. Yo hago y me duele. Dejo de hacer y no me duele. La diferencia son los pacientes que tienen un dolor de espalda que es no mecánico. Ese dolor de espalda que sabe que yo estoy tranquilito, que me pega una puntada, que se me irradia incluso hasta el testículo. ¿Qué es eso? Un cálculo. Hoy tengo el dolor me da en la noche. ¿Ah? Y tengo fiebre. Toma exámenes de sangre. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por lo tanto, definan. El paciente tiene un dolor mecánico y no mecánico. Si no mecánico, probablemente se aleja del área de la reumatología y se acerca al área de la medicina. Si es mecánico, lo tiramos para el lado. Segundo, evalúen síntomas de alarma. Recuerden que los síntomas de alarma son todos aquellos síntomas que hacen que se levante una antena y que te diga, ay, que este no es un dolor de espalda suavecito. Este es un dolor de espalda que requiere atención. Es un dolor de espalda que hay que hacer un clic y decir, esto hay que evaluarlo y evaluarlo bien. Cuando nosotros enseñamos a evaluar una espalda, siempre le decimos a los pacientes, traten de mirarle la espalda. Así no se les va a salir un herpes zóster dando vuelta, un estigma cutáneo que demuestre alguna malformación, un lunar con pelo en la línea media, una asimetría, una atrofia. Por lo tanto, la sugerencia siempre es decirle al paciente que se desvista. Pero nosotros no tenemos este tipo de pacientes. Nosotros habitualmente tenemos este tipo de pacientes. Por lo tanto, cuando yo aprendí a examinar columnas y me llegaba un paciente así, tenía que hacerme la idea de que tenía que aguantarme la sacada de ropa y la puesta de ropa de una abuelita que viene con un vestido y le tenía que decir, ya aguántame la espalda, es que ando con vestido, sáquese el vestido. Una hora para sacarse el vestido y resulta que andaba con enagua. Quien usa enagua en los años 90, la misma abuelita, sáquese la enagua. Resulta que la abuelita se usa enagua porque no gusta andar con soltero, oye, quiere tener una jugada. En general, uno aprende a examinar a los pacientes. Después, con todo este cambio generacional, hoy en día las lolas casi que no podéis sacarle la ropa, tenéis que mirarle la espalda así como un poquito, porque capaz que te juzguen de tocacional, tocador, pollerista. Entonces, hoy día tiene que ser uno bien cauto con la examen de los pacientes. Pero obvio, si un paciente, uno ya ve que viene medio chueco, sáquenle la ropa, mírenle la espalda. En el examen de la espalda, fundamentalmente lo que tienen que ver es simetrías. Ver que no tenga atrofias musculares de la cintura escapular, que tenga un nivel escapular, un triángulo de la talle, un triángulo supraglúteo, las hendiduras glúteas, que estén todos más o menos en el mismo nivel. Es importante saber las posturas antálgicas que son antiálgicas o son por escoliosis. Por lo tanto, en la evaluación clínica tienen que mirar la espalda. Después de eso les recomiendo moverlo. Habitualmente uno dice que cuando el paciente tiene dolor en flexión, o le duele el disco o le duele la musculatura. Y esto es en generalidad, ¿eh? Esto así como para hacerse una idea de entrada. Cuando el paciente tiene dolor en extensión, tiene más dolor facetario. Cuando un dolor es en inclinaciones laterales y el dolor es contralateral, habitualmente es más muscular. Si es ipsilateral, puede ser más facetario. Las rotaciones habitualmente tienen que ver con los dolores facetarios. Importante síntoma, uno que describe el doctor Cáceres en su libro, que es el taconeo. Requete importante, porque el taconeo, que es hacer parar en la punta de los pies y dejarse caer sobre los talones, te va a hablar de un dolor axial, dolor de disco, dolor de fractura, dolor de entisitis, algo que cuando tú apretas la columna en el eje axial duele. Son síntomas requete importantes para poder evaluarlo. Después de eso viene la tocación, el tocar a los pacientes. Dermatomas, esta cuestión, si alguien no se los aprende, cómprense una fotito, lo guardan en el celular, que es re fácil de evaluar. En general, cuando uno mira el dermatoma, uno siempre dice, chuta, yo no voy a guardar nunca de esto. Creo que a mí me utilizaron la mnemotecnia en el brazo del número 6. El 6 habitualmente te dice que es la raíz de C5, y las raíces de los brazos son súper fáciles, porque acuérdense que cuando crecen los esbozos, crecen hacia los lados. Por lo tanto, los mismos dermatomas se extienden hacia los lados. Por lo tanto, tenéis C5, C6, C7, C8,
T1. No es tan difícil. Las piernas es un poco más complicado porque los esbozos, en vez de hacer solamente la extensión, hacen el giro. Por lo tanto, van a tener la extremidad para hacer un giro, van a tener L1, L2, L3, L4, L5 y L1. Pero si uno se hace una mnemotecnia, uno con un dedito puede tocar los segmentos más habituales del dermatoma y en 10 segundos yo puedo evaluar dermatomas que quiero evaluar. En 10 segundos, no más que eso. Lo otro importante es evaluar los síndromes de irritación radicular. Recuérdense que los síndromes de irritación radicular habla de una raíz que está gritando, por la causa que sea. Signo de Bacodi, que es este signo que los pacientes entran con el brazo en la cabeza, habla de que es un síndrome indirecto de irritación radicular. El paciente dice que cuando el brazo lo tira hacia abajo, tiene un dolor radicular habitualmente en las raíces más bajas del plexo. Acuérdense que el plexo se dirige hacia abajo. Y si uno anatómicamente lo levanta, suelta un poquito las raíces inferiores y van a relajar el dolor. Por lo tanto, las raíces de C6, C7, C8 probablemente se van a mejorar cuando el paciente tenga el brazo hacia arriba. El otro es el signo de Royer-Miquelas, que es rotación y la extensión del brazo y se produce el dolor por distensión de la raíz. Tiene que ser un dolor radicular. Y ese síntoma también es útil para poder saber si tiene algún dolor irradiado que sea de origen radicular. En las piernas, esto es más fácil. Recuerden, hay un síntoma que se llama el TEPE, que es el test de la elevación de la pierna extendida, que habla de la irritación radicular, que en general es bastante útil cuando uno tiene alguna ciática evidente. Y es bastante útil porque uno puede ir calculando el grado donde aparece el dolor. Y si uno tiene duda de que el paciente está medio nutriendo, uno lo puede hacer el Gowers, que es la hiperflexión de la pierna una vez que termina el dolor. Parte el dolor, le bajáis un poquito, le hacéis un Gowers, ¡ay, me duele más! Uno dice, sí, esta es una ciática. Ahí tenemos a nuestro modelo, si alguien se enoja, lo puede mandar a conversar con él. Este otro es la SEC, que sale en todos los libros, no, en la SEC, en la irritación ciática, creo que es el peor síntoma que existe, el peor signo que existe, y es malo el signo porque pasáis primero de tener una flexión de rodilla donde el nervio está, flexión de cadera y flexión de rodilla, donde el nervio está absolutamente relajado, a extenderlo y tensarlo de manera muy brusca. Sin hablar de los que somos cortos discoidales, que somos incapaces de tocarnos la punta de los pies, que cuando ya ahí a ese nivel, ya la tensión te duele, pero no te duele el nervio, te duele el isquiotibial, y uno podría hacer sospechar de que la cosa se confunde. Por eso yo lo ocupo mucho en la SEC, habitualmente ocupo más en el TEPE. Y cuando tengan alguna sospecha de alguna irritación del nervio femoral o de las raíces altas del plexo, las raíces altas del plexo lumbar, acuérdense que es el origen del nervio femoral que va por delante, no por detrás, y que la forma de irritarlo es doblando la cadera y haciendo hiperextensión de la rodilla y la cadera, y se supone que los dolores debieron ser reflejados en la cara anterior del muslo. Con eso más o menos dicen, ¿sabes que esta cuestión es radicular? No si ya tenéis un dolor que sea mecánico, que no tenga síntomas del asma, evaluaste los dermatomas, y evaluaste si tiene dolor radicular. Los miotomas. Este es mi hijo, el modeloco. Perdón. Ahí está. Los miotomas en general son fáciles de evaluar porque uno puede ir evaluando de acuerdo a la fuerza que presenta cada músculo. Ahí tenéis la raíz de C5, C6 el extensor de la muñeca, fácil de evaluar. C7 tríceps, C8 intrínsecos, flexores de la mano, y T1 los intrínsecos de la mano. Fíjense que nos acabamos de demorar en una evaluación muscular, ¿cuánto? 10 segundos. Y el mismo modeloco nos va a mostrar los miotomas del plexo, es el L2, psoas, L3,
cuádriceps, L4, tibial anterior, L5, el extensor del dedo guatón, extensor del alum longus, y S1, el flexor del alum longus. Y ahí evalúan la fuerza muscular. Y en la fuerza, para que hablen todos del mismo idioma, lo ideal es hacerlo de acuerdo a la escala de Daniels, en donde el M0 es un paciente que no mueve nada, ni siquiera tiene fasciculaciones. M1 puede tener una contracción visible, palpable, fasciculaciones, pero sin movimiento efectivo. El M2 es un arco de movimiento que no le gana la gravedad. De ahí para arriba, fuerzas que son absolutamente ineficientes, algo que no sirve. M3 cuando le gana la gravedad, M4 cuando es asimétrico y M5 cuando es normal. ¿De acuerdo? Mi consejo, cuando vayan a evaluar un músculo, hay dos maneras de evaluarlo. Que el músculo se realice el movimiento. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el tríceps, la fuerza del tríceps, tengo dos opciones. El tríceps es un músculo que extiende el codo. Yo puedo evaluarla en flexión, extiende el codo. Extiende. Dale, con ganas. Entonces tiene un M4. A diferencia de extiende el codo y que yo no lo doble. Ahora, yo soy el que tiene el M4. ¿Esa es la diferencia? ¿Cierto? El por qué se produce eso, y ahí volvemos a segundo de medicina cuando hablamos de la física o de la fisiología del músculo. Acuérdense que esta cuestión es matemática, esta cuestión es un conjunto de músculos que la actina y miosina tienen que juntar y provocar un acortamiento muscular. Si ustedes ponen un músculo en extensión, como es en el tríceps, cuando está flectado, el tríceps está en extensión, significa que los filamentos de actina y miosina están agarrados de la puntita. Tratar de que eso recluten más fuerza es re difícil. Por lo tanto, tú no vayas a evaluar las pequeñas falencias que se te pueden pasar. A diferencia de que si le dices al músculo que se contraiga, que haga su movimiento efector real, y a ese le tratáis de ganar la fuerza. Por lo tanto, las mismas falencias las vais a poder evaluar en la contrarresistencia. Por eso, yo sugiero que hagan la evaluación haciendo el movimiento y después tratando de evaluar. Y después de eso, le ponen el nombre que quieran. Siempre el nombre se pone, siempre hay que ser mal pensado, siempre hay que ser pesimista en la evaluación. Si yo tengo un paciente y le digo, extiende el codo, y extiende el codo y se le cae, le ganó la gravedad. No le ganó la gravedad porque estuvo 5 segundos y se cansó. Eso es un M2. ¿De acuerdo? No existe en la literatura el M4 más, el M3 más, el M5 normal. No. ¿Es M4 o M3? Si no te alcanzó, tíralo para abajo. Cuando ya nos empezamos a trabajar con estas cuestiones, nosotros somos capaces de poner, si nosotros tenemos un paciente con una paresia que le gana la resistencia, que es poquito, pero la otra vez llega, me da la impresión de que un poquito más, le gana un poquito más, pero no llega a ser normal. Yo le voy poniendo mis crucecitas, pero es una cuestión personal. Pero en la literatura, a ustedes, siempre M3 o M4, nada más que eso. Los reflejos son indispensables para poder determinar algunas raíces también, la función de las raíces. Los reflejos bicipital, este es C5, C6, el braquio radial C6 y el tricipital C7. Y el reflejo rotuliano, que es L4, L5, y el reflejo aquiliano, que es S1. Toda esa información neurológica te va a dar un cuadro clínico. Y de acuerdo a ese cuadro clínico, tú vas a ser capaz de poder determinar cuál es el síndrome doloroso que presenta el paciente, para poder definir ahí recién qué estudios de imagen le vaya a pedir. O sea, la primera pregunta tiene su qué sé yo. Si tú crees que el paciente le duele la espalda y tómese la resonancia y venga a controlarse con la resonancia, es la respuesta, que es lo que hace el 90% de ustedes cuando salgan de aquí. Porque un 10% se va a dedicar a la columna, menos ojalá, por lesión del cono, o lesión ahí arriba. Y tú le pides una resonancia, el paciente va a llegar y todos van a quedar tranquilos porque tiene la resonancia normal. Por lo tanto, es re importante. Los reflejos superficiales ya los tocó el doctor Rivera. Por lo tanto, la espalda puede doler de un montón de lados. Pueden mover los discos, puede doler las facetas, pueden doler las hernias, los discos, la osteocondrosis que puede provocar las vértebras. Pero el mejor examen es el clínico.
definitivamente. Con eso van a identificar un síndrome. Con eso van a poder realizar un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Y van a derivar cuando realmente lo amerita. ¿Ok? Listo. Eso mismo.